Bueno, vamos a empezar. A mí me gustaría, porque sobre todo un aspecto que se ha repetido en todas las ponencias ha tenido que ver con la gestión, ¿no? Tenemos responsables de la gestión aquí en esta mesa y se decía, una de las ideas que se decía es que la gestión de un espacio natural puede salvarlo o no. Si esa gestión es nefasta, puede llegar a empeorar su situación. Y también un aspecto que destacaba Ángel es que la protección o la conservación de especies en peligro, con eso tiene que ver el salvar el atractivo turístico de un espacio como el Parque Nacional de Garajonay. ¿Se está llevando a cabo, les pregunto a todos, una correcta gestión de esos espacios naturales? Y vamos a ver si intentamos también relacionarlo con el aspecto de la gestión turística. Ya que te nombré, Ángel. O sea, un diagnóstico en general en Canarias. Sí, sí. Bueno, yo lo que dije y lo que voy a decir ahora es que la gestión de la conservación de la naturaleza en Canarias tiene unos retos enormes por esa vulnerabilidad y esa riqueza que tenemos. Hay una legislación importante, una administración que se ha puesto en marcha también y que es algo que hay que valorar, sin duda. Pero, en mi opinión, no se está a la altura de los retos que se tienen, en absoluto. La gestión, por ejemplo, ya para hablando de cifras y poniendo ejemplos, ¿no? Tenemos, no sé ahora qué cifra de especies amenazadas puede haber en Canarias, ¿no? de flora, por ejemplo. Bueno, el porcentaje de especies con las que se está trabajando es un porcentaje ínfimo. Y especies que tienen, por ejemplo, planes. Y no ya solamente planes, sino ya lo que es la gestión en sí mismo. Tenemos un problema en muchas islas del problema de la herbivoría que se ha destapado estos años por falta de gestión, que están haciendo una auténtica masacre, una especie de campo de exterminio. Y perdonen que hable en estos términos, pero es que la realidad. O sea, pasa que es una realidad que no está en la mente de los ciudadanos, que están con otras cosas, ¿no? Y cada vez estamos más alejados del territorio y no nos damos cuenta de muchas de las cosas que hay unos problemas de desertización brutales con el tema también ligado al cambio climático. Y bueno, los que estamos dentro de este sector, que conocemos cómo está el panorama no es bueno, sinceramente. En el tema del turismo, pues nos pasa lo mismo. O sea, existe una normativa, sabemos los problemas que hay, pero, por ejemplo, el régimen sancionador apenas se puede aplicar. O sea, porque los extranjeros que vienen aquí a las islas no hay forma o sea, parece una paradoja que un país tan turístico como España y que no tenga unos mecanismos simplemente para sancionar a las... Entonces, esto es algo muy, muy, muy grave que se está escapando, me temo, en la agenda política. Y son estos los detalles, porque al final cuando hablamos de conservación, esto es como los contratos, ¿no? Que hay que mirar la letra pequeña. Pues las grandes letras y los discursos y la retórica, sí, apuestan pero la realidad es que hay mucho, mucho que andar. Este es mi punto de vista. Vamos por este lado, David. Yo, en el ámbito de la regulación, ¿esto está encendido? Sí, ¿no? Sí, sí. No sabría muy bien valorarlo, ¿no? Porque no es en el ámbito en el que me muevo. Sí es verdad que al calor de cuestiones que se han puesto sobre la mesa, que es evidente que con la creciente demanda, ¿no?, de este tipo de espacios por parte de los visitantes, de los turistas, se hace más urgente que nunca el contar con una regulación adecuada. Sospecho que el tema de la regulación siempre va a remolque de los cambios, ¿no?, en los hábitos y en las demandas de las personas. Pero bueno, ese gap que creo que se ha puesto claramente sobre la mesa, que hay algunas figuras pues que merecen una renovación desde hace mucho tiempo, pues es una tarea pendiente, ya no solo por un compromiso, insisto en ese mensaje, con el medio ambiente, que yo creo que es, vamos, la prioridad, sino incluso desde el punto de vista de la propia lógica económica
si no lo hacemos es matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, hasta desde un punto de vista egoísta, puramente economicista, es fundamental que hagamos un esfuerzo por mejorar todo ese marco regulatorio en pro de la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad, y siempre que sea posible hacerla compatible con esta otra actividad económica, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje claro y que debemos hacer. Además, hablábamos de coordinación entre los distintos niveles de la administración, que es otro tema que es muy fácil decirlo, pero después en el día a día ustedes saben mejor que yo que es una realidad tremendamente compleja, ¿no? Juan Luis levantaba la mano. Sí, bueno, en la línea de lo que planteaba Ángel, decir que ya apuntábamos que es necesario actualizar los planes, los instrumentos de ordenación de los espacios naturales y también los planes de las especies. En este sentido, legalmente tenemos alrededor de 476 especies protegidas, de las cuales están especialmente protegidas en categorías de amenaza, en peligro vulnerable, alrededor de 90, ¿no? ¿Qué pasa? Que según la normativa actual hay un deber de que las especies que están en peligro vulnerable tengan planes de gestión, planes de recuperación, y de esos no tengo la cifra exacta ahora, tenemos hechos en Canarias muy pocos y gran parte de ellos están fuera de vigor, con lo que, digamos, no estamos utilizando bien ese recurso, ¿no? Por otra parte, para hacer cumplir toda esta normativa hace falta, tenemos normativa en los espacios naturales, tenemos normativa de protección de especies, pero ¿quién la hace cumplir? Los agentes de medio ambiente y del SEPRONA. Y tenemos un gran déficit de agentes de medio ambiente en todas las islas. Hay algunos indicios de que va mejorando la cosa y también tenemos muy pocos agentes del SEPRONA. Sus catálogos de puestos de trabajo están sin cubrir o en fin, bastante deficitarios. Sumado a que luego hay que tramitar todos esos expedientes sancionadores, que nos ocurre esta situación paradójica de que a los extranjeros no hay manera de perseguirlos, ¿no? Sí. Pues eso es lo que quería comentar. Conchi. Bueno, pues yo voy a segmentar un poco la información y quiero decirles que desde el punto de vista técnico, de los técnicos que estamos en los espacios naturales protegidos, sí que creo que hay una clara conciencia de la vocación de los espacios naturales protegidos y de las actividades que en él se desarrollan. O sea, el cuerpo técnico yo creo que tiene precisamente esa misión y que la tiene con rotundidad y con claridad y que cada vez pues hacemos intercambios y experiencias para conocer cómo se están haciendo las cosas en otros lugares y también trasladarlo cómo lo estamos haciendo nosotros. O sea, yo creo que en ese aspecto lo vería adecuado. En el aspecto del trabajo con otros técnicos de otras especialidades, esa transversalidad, es muy complicada realizarla, pero es necesaria y cada vez se hace más necesaria. El que nos sentemos en una mesa a trabajar el sector del medio ambiente, el sector turístico, el sector público, el sector privado, eso debería ser una normalidad y más en Canarias, donde todo eso está perfectamente imbricado en el territorio y se manifiesta de múltiples maneras. Y eso es una herramienta que no está suficientemente desarrollada, ni siquiera contemplada a nivel práctico de que puedas salir de tu oficina para hacer esas reuniones, y ni siquiera hasta esos niveles mucha gente no puede salir de sus oficinas, ¿no? Entonces, eso es otra parte. Creo que hay muchos empresarios, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que también toman esa conciencia y ese pulso al territorio y que también saben perfectamente que el desarrollo de su negocio, el desarrollo de su actividad, la prosperidad, no solamente va en clave como la nombraba esta mañana, creo que la nombrabas tú, David, en el sentido exponencial de desarrollo exclusivamente, sino el fortalecimiento de su negocio también va en la implicación en que tu empresa tiene con ese lugar donde tú estás implantado y donde desarrollas tu actividad. No podemos solo ganar dinero, y eso yo entiendo que cada vez más empresarios lo saben, que hay que cuidar del territorio, que hay que formar alianzas, que hay que formar colaboraciones y que hay que trabajar en coordinación. El sector privado, el pequeño y mediano sector, creo que eso lo tiene asumido, cosa que a la Administración le cuesta más y le cuesta realizarlo. Y por último, la población. Bueno, la población se mueve en una horquilla bastante ambigua. Hay población que quizás por su cercanía o por diferentes elementos sí que ven los espacios naturales protegidos un recurso para el bienestar.
y otros que no, y otros que lo ven precisamente como molestias, como espacios en los que no se puede hacer nada. No hemos sabido explicar el beneficio que tiene, especialmente en Canarias, la presencia de una red de espacios naturales protegidos, evidentemente bien gestionada. Si le sumamos las reservas de la biosfera, pues ni les cuento dónde estamos. Y hay una parte de la población que eso no lo hemos llegado y no se lo hemos trasladado bien. Y son nuestros conciudadanos. Claro. Lorena. Bueno, y un poco reforzar esa idea que estás comentando, ¿no? Yo creo que la gestión, digamos, del territorio en Canarias, pues hay que hacer un gran esfuerzo por trabajar, ¿no? en la implicación, el conocimiento, la educación, la difusión, la concienciación de la población en general, ¿no? y de todas las personas que nos visitan, porque como comentaba antes David Padrón, ¿no? En muchas ocasiones se va siempre por detrás, pero que también es que es muy complejo, ¿no? Porque los cambios pues son muy rápidos, los procesos, o sea, gestionar, sacar determinada normativa, o sea, implica un periodo de tiempo que no se ajusta al tiempo real de los cambios, ¿no? Entonces es muy importante no volcar tampoco, digamos, toda la responsabilidad que sí en la administración, sino que esto es algo de todos los agentes implicados, tanto a nivel empresarial como sociedad. No sé, Laura, si se puede... Sí, claro. Intervengan cuando quieran. Porque, bueno, al calor de las intervenciones que se han realizado, yo creo, vaya por delante que tengo un defecto, bueno, tengo muchos, pero uno de ellos es que soy economista. Y como sé que hay muchas personas que solo se mueven por el precio que le ponemos a las cosas, y claro, estamos hablando de cosas que no tienen precio, ¿no? Decía Machado que todo necio confunde valor con precio, ¿no? Y no todas las cosas que valoramos tienen un precio. Y como hay gente que hace ese símil, pues al final, no. Digo todo esto porque quizás aprovechando determinadas herramientas del mercado, sería posible facilitar que todos los agentes, las administraciones, pero también el sector empresarial y por supuesto la ciudadanía, perciba el valor que tiene la biodiversidad y los ecosistemas. Y afortunadamente en los últimos años se ha avanzado en mecanismos de contabilidad social. No es la contabilidad financiera pura y dura, sino sistemas que tratan de monetizar, es decir, traducir en euros, porque es un lenguaje que comprendemos todos y todas, porque nos desenvolvemos en ese ámbito todos los días, monetizar el valor social, es decir, lo que aporta a la sociedad, en este caso serían los ecosistemas y la biodiversidad, y le pones un número, ¿no? De tal manera que así se va a percibir mucho mejor cuáles son los beneficios que verdaderamente aporta también al sector turístico, el paisaje, la belleza de la que hablábamos antes, ¿no? Los ecosistemas, en definitiva. Podría ser una herramienta que bien utilizada permitiría captar más adeptos, ¿no? Y que se perciba mucho mejor que esto realmente tiene que ser protegido. Insisto, los hay convencidos de que saben que los ecosistemas tienen que estar por encima de todo, pero como no todo el mundo está en esa onda, quizás utilizando ese otro lenguaje que sí comparte una mayor proporción de la población y de los agentes territoriales, podría ser. Por ahí se nos empieza a abrir la puerta porque empiezan a haber conexiones con la responsabilidad social y sostenibilidad corporativa, con la contratación pública que premie a quienes hagan mejor las cosas desde el ámbito ambiental. Es decir, tenemos por ahí una posibilidad para facilitar la comprensión del problema que tenemos, que ofrece oportunidades, que genera valor y quizás por ahí pues también podamos facilitar el tema de regular mejor, porque a veces el concepto regular o regulación tiene una connotación negativa y lo que se trata es darle la vuelta para que se perciba que tiene una lectura positiva. Esa sería un poco la idea. Por ahí teníamos una cuestión que hacer, al fondo, ¿sí? A ver, que creo que no lo estamos escuchando. Ahora yo creo que sí. Perfecto. Sí, quería aprovechar la oportunidad para que me pudieran hablar desde la mesa de un tema que me parece importante en sostenibilidad, que es la movilidad. Ángel Fernández ha hablado ha citado que había una propuesta de movilidad del Parque Nacional, me gustaría conocerla un poquito más, y en el ámbito de la Agenda Canaria también estaría interesante que David Padrón nos hablara de este tema, el de movilidad. Gracias. Okay. Bueno,
lo que propone, vamos a ver, el tema de la movilidad es importantísima en los espacios protegidos, porque como expliqué antes y como se explicó aquí en otras intervenciones, uno de los grandes problemas es el vehículo, los vehículos, los coches que llegan a los espacios protegidos, que se van acumulando en ellos y convierten a los espacios protegidos en casi un espacio urbano, ¿no?, en determinados momentos, rompiendo completamente la atmósfera de naturalidad y de tranquilidad que va buscando la gente, ¿no? Entonces ahí hay una repercusión también de desnaturalización, pero también de reducción de la experiencia de las personas, las dos cosas. Lo que está claro es que a la altura en la que estamos no se puede estar esperando ya más espacios de vehículos, más aparcamientos, destruyendo y urbanizando los territorios. Eso es algo que aquí en Garajonay lo tenemos muy claro. No vamos a ir por esa vía. Entonces, hay una vía que es la de establecer controles en determinados momentos y en determinadas circunstancias, en la que pues, los vehículos no pueden pasar si se pasan de unos cupos determinados. Esa es una herramienta, pero es una herramienta, como decía alguien, es un control, algo que a la gente pues, puede entenderlo, pero entonces tiene que haber otras alternativas. Y las alternativas van por mejorar la movilidad en el sentido de potenciar el transporte público de una forma que el transporte público sea algo que cumpla unos mínimos de requisitos para que la gente pueda acceder a los espacios de forma bien, ¿no? Y no en plan aventura y haciendo pues malabarismos con... Bueno, entonces tiene que haber una oferta. Claro, esto entramos en un terreno que se escapa, como muchos otros, al ámbito de los espacios protegidos, porque los espacios protegidos no pueden resolver desde dentro todo este tipo de cosas. Hay toda una cuestión de movilidad insular que es en el marco en el que tiene que moverse esto. Entonces estamos planteando no desde el plan rector lo que va a hacer el Parque Nacional, sino una cuestión que le damos mucha importancia dentro de este plan, que son el apartado de relaciones con el entorno, donde el Parque Nacional tiene una agenda de elementos claves que tenemos que tratar con las otras administraciones y los ciudadanos. Y este es un ejemplo claro, la movilidad. Entonces, en lo que estamos pensando, bueno, puede haber distintas alternativas. Nosotros no tenemos tampoco una varita mágica y esto es un tema de debate. Nosotros estamos planteando ahora mismo la gran cuestión y la necesidad de que tiene que haber un análisis profundo de este tema. Si se quiere que yo entre en detalles, pues puedo hacerlo. Pero vamos, fundamentalmente, y creo que existen muy buenas posibilidades en la isla, por su tamaño y por la concentración que tiene, sobre todo de mucho turismo en Valle Gran Rey, que facilitaría bastante el establecer pues, un determinado tipo de líneas a determinado tipo de lugares, pensando un poco, no exclusivamente en el transporte, que como en la actualidad está, en el transporte público sin más de la población local, sino pensando también en los problemas que genera el turismo. Es un poco lo que estamos, en fin, si quieres detalles, pero vamos, esas son las ideas y creo que lo que hace falta es una discusión sobre este tema y quizá algún estudio de viabilidades donde podamos profundizar más. Pero la idea es esta. ¿David? Pregunta fácil de formular, otra cosa es la respuesta. Sí, disculpa que Ángel quería apuntar algo más. Hay un tema que se me olvidaba, que se me escapaba, perdona David, y es la cuestión del transporte. El transporte no solamente es estos temas que acabo de plantear ahora, hay otra cuestión que tiene mucho que ver con la sostenibilidad también, y es el uso que hacemos de la energía. O sea, el transporte privado es un consumidor enorme de recursos. Entonces, esto que apuntaba David con el tema del transporte, de cómo la gente llega a las islas,
también el problema lo tenemos cómo se mueve la gente en las islas, ¿eh? Y este es un tema que también es muy, muy importante, ¿eh? Sí, justamente tenía apuntado, ¿no?, esa triple hélice, la movilidad intrainsular, interinsular y la que viene de fuera, ¿no? No voy a entrar en el detalle de la movilidad en espacios protegidos, evidentemente. Dentro de la Agenda Canaria, el tema de la movilidad explícitamente está recogido en la dimensión puramente económica en el reto región número 7, en donde se habla explícitamente de la agenda urbana y de la movilidad sostenible. Hablaría de movilidad sostenible e inteligente, ¿no?, porque también la transformación digital nos ofrece muchas posibilidades, si queremos, para tratar de que la movilidad sea sostenible. Celebro la pregunta, que no habla de transporte, sino de movilidad, que es lo realmente importante, de que la movilidad sea sostenible no se va a conseguir cambiando un coche de combustión por un coche eléctrico. Empieza cambiando los modos de consumo y producción, en este caso de cómo nos desplazamos. Una compañera de la Universidad de La Laguna, también que le gusta lanzar frases muy provocadoras, decía que la movilidad sostenible es aquella que no se produce. Claro, eso tiene una connotación muy importante, ¿no? En tema turístico, entonces, en un territorio aislado que tenemos un problema, ¿no? En los desplazamientos entre domicilios y centros de trabajo tenemos otro problema, ¿no? Pero bueno, creo que es una frase bastante acertada. A partir de ahí habrá matizaciones. Necesitamos enfoques integrales para la movilidad. Hay que ir sustituyendo el uso del vehículo privado por el vehículo colectivo, que no necesariamente público. Creo que las plataformas digitales nos ofrecen una posibilidad precisamente para, insisto, es un cambio cultural brutal, pero nos ofrecen la posibilidad de ir sustituyendo el uso del coche privado por el uso del coche compartido. Y no pensemos, se me ocurren muchas ideas, ¿no?, pero no pensemos que el patinete eléctrico, por poner un ejemplo, la bicicleta eléctrica es movilidad sostenible, porque al final los estudios nos están diciendo que estamos sustituyendo el modo de desplazamiento a pie, distancias cortas, por el desplazamiento en patinete, con lo cual es lo más insostenible del mundo, evidentemente. Entonces realmente hay que dar un enfoque integral a la movilidad, no confundirlo con medios de transporte, o al menos no solo, no confundirlo con que los problemas de movilidad o de congestión se solucionan necesariamente con más infraestructura. Ese debate también tiene que estar abierto, que las infraestructuras también tienen que ser sostenibles y resilientes. La teoría es muy bonita, después tenemos la contestación que inevitablemente surgirá, pero tenemos herramientas a nuestros alcances, es decir, tenemos una agenda internacional que es la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, su traslación a Europa, la Agenda Urbana Europea, con el Pacto de Ámsterdam, y la recientemente aprobada hace muy pocos años como la Agenda Urbana Española, y dentro de ella hay un apartado para la movilidad. Por lo tanto, entre esas herramientas que ya existen, la necesidad de aterrizarlas en Canarias y experiencias de otras ciudades donde ya han trabajado profundamente este tema, pues yo creo que podemos transitar hacia una movilidad sostenible. Evidentemente el tema, Ángel, de la llegada de los turistas, si queremos ser un destino sostenible, tenemos que pensar cómo hacemos para que el turista, cuando se vaya con una huella, entiéndanme, negativa. Es decir, que hayamos hecho, yo que sé, a través de prácticas de captura de carbono, etcétera, etcétera, lo suficiente como para que el impacto no sea desfavorable para el medio ambiente, sino favorable. Porque a día de hoy, insisto, el desplazamiento del turista a un territorio aislado necesariamente se produce mayoritariamente por vía aérea. Y sé que está habiendo avances tecnológicos, pero tardarán en materializarse y, por lo tanto, a día de hoy eso sí que es un problema, pero tiene solución. Y habrá que buscársela e invertir en eso para efectivamente ser, bueno, que la huella ecológica o de carbono del visitante sea lo menor posible, por no decir que sea inexistente, que sea en términos netos cero. No sé si alguno de los miembros de la mesa quiere aportar también algo más a este debate del transporte. Bueno, yo lo que en el tema de transporte de aviones también se está valorando precisamente la huella de carbono, reducirla por turistas con estancias más duraderas en el territorio, ¿no?, en el destino. Eso también es otra forma de esa huella, de cambiar esa huella. O sea, si tú realizas un viaje tan largo que no sea para quedarte 3 días o quedarte 5 días, sino que sea realmente para quedarte. Y en a este sentido también, bueno, pues todo el tema del turismo
de Internet, que se aloja, de movilidad, que te vas y te quedas a trabajar en otro espacio, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, nos entendemos. Es decir, cómo se han adaptado las empresas rápidamente a una oferta para nómadas digitales. Exacto. O sea, rápidamente. O sea, aquí en La Gomera, muchísimos alojamientos han adaptado sus espacios, desde hoteles, apartamentos, casas rurales, han adaptado sus espacios precisamente para captar este tipo de turistas de estancias de 3, 4, 6 meses aquí, es decir, pasar aquí la mitad del año. Si tenemos que ir a soluciones que ahora mismo son impensables o son difíciles de imaginar, pero que pueden revertir todo lo que estamos hablando. Y desde luego, como reto, como sociedad, en Canarias tenemos que pensar una manera de movernos totalmente diferente, pero es que, bueno, ya todos conocemos los problemas que están en otras islas tan graves y no se puede recorrer 9 kilómetros en 2 horas. Eso es inviable todos los días de la semana. Tenemos que cambiar muchas cosas y muchas maneras de vivir. ¿Alguna aportación más? Si no, tengo preguntas que hacerles que nos están llegando a través de la plataforma y tenemos otra por aquí. Lisandra nos pregunta, nos da los buenos días, han sido muy interesantes las temáticas y aportaciones de hoy. Quisiera hacer la siguiente consulta. Ante toda esa documentación que la Administración Pública elabora de interés y carácter público, nos ha puesto de manifiesto la necesidad de volcarla en alguna biblioteca virtual o plataforma con esta finalidad, dado el interés de la ciudadanía y de los técnicos por acceder a esta para el ejercicio de la elaboración de instrumentos de planeamiento o cualquier estudio destinado al análisis o evaluación del territorio. Muchas gracias. No sé si existe alguna plataforma donde se puedan consultar estos datos. En concreto el manual del que estábamos hablando sí está alojado en la página web, ¿no?, del Gobierno de Canarias. La verdad que hay cantidad de materiales de interés, no solo el manual. Pero bueno, sí es verdad que a lo mejor lo que tenemos es que ver la manera, ¿no?, de que sean más, que se visibilicen, sí, de una manera más sencilla, ¿no?, porque la mayoría de las personas a lo mejor no sabrían dónde encontrarlo, ¿no?, o no lo buscarían fácilmente. Entonces eso yo creo que también es un reto en ese sentido, ¿no?, que es que hay cantidad de información, no podemos decir que es por falta de información. La información está, pero hay que buscar la manera de hacerla accesible, de que llegue a las personas. Y se ve que el interés está, ¿no? Hay muchas personas que la quieren buscar o la quieren encontrar, pero no pueden. Entonces, en este sentido, sí hay mucho que trabajar también. No sé si, Juan Luis, ¿quieres apuntar algo? Sí, en la página web del Gobierno, de la Consejería, hay muchísima cantidad de información, ya no solo de documentos, sino incluso recursos en forma de vídeos divulgativos que pueden ser de interés para la enseñanza, para el público en general, para los agentes de medio ambiente, para el SEPRONA. Lo que sí es cierto es que no es nada fácil navegar en la página, o sea, es un tema de complejidad y de saber cómo organizar la información debidamente, ¿no? Confieso que no es fácil encontrar las cosas, pero hay muchísima información en ella, ¿no? ¿Tenemos una pregunta en sala? Ahí. Hola, sí. Sí. Buenos días de nuevo. Bueno, yo voy a hablar un poco retomando el tema de la última ponencia, ¿no?, entre afectación al medio por parte de las actividades de turismo activo. En ese sentido voy a hablar un poco en representación de Activa Canarias, que es una asociación a nivel regional de empresas de turismo activo. Simplemente decir que nosotros somos los primeros que estamos encantados de abrirnos a colaboraciones, a trabajos en conjunto, como apuntaban antes, porque es fundamental, ¿no?, que toda la sociedad trabaje en conjunto para ver de qué manera podemos seguir desde nuestras actividades, pues afectando lo menos posible y ayudando al desarrollo, ¿no?, de la biodiversidad, de la concienciación. Hay un trabajo, yo creo, muy, muy grande que hacer, como también han apuntado, ¿no?, en eso mismo, en decirnos a nosotros, por ejemplo, oye, este manual, pues a través de la asociación, nosotros, como decimos, pues estamos en todas las islas, somos unas 70 empresas, muchas trabajan con turismo, otras trabajan en educación ambiental, otras trabajan con escolares, otras. Entonces ya ahí podemos nosotros hacer llegar fácilmente, ¿no? Es una vía rápida, ¿no? Toco 3 temas si quieren y ya luego lo debaten. Por otro lado también, ¿no?, cuando hablamos de los espacios naturales, del desconocimiento que hay, es que incluso eso, ya no es que no lo conozca el turista, no es que no lo conozca
la ciudadanía, que las propias empresas que trabajamos en el medio, ¿no? Muchas veces pues desconoce, falta de información, falta de cartelería a la población en los espacios naturales. Yo veo una diferencia muy grande entre lo que son los parques nacionales y el resto de espacios, ¿no? Por ejemplo, yo en la isla de Gran Canaria, en la que vengo, porque los parques nacionales es verdad que te encuentras señalética, te encuentras los guardas, tienes que entrar por ciertos accesos concretos, ¿no? Pero yo en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, que es de donde vengo, que llevo bueno, ya más de 20 años, ¿no? Haciendo actividades en la naturaleza y casi 10 años de forma profesional, yo creo que me he encontrado guardas 2 días en 20 años. Es que no ves un guarda por toda la isla. Entonces la gente entra a los espacios de cualquier manera, nadie, bueno, todo lo que han hablado, ¿no? Desde la mountain bike, pues, gente por fuera de los senderos, haciendo las cosas de cualquier forma. Entonces ese también hay que trabajar en esa falta, no sé si es falta de recursos, si es, hay espacios concretos que sabe la administración, que lo sabe todo el mundo, que todos los días a diario, el Roque Nublo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente no pasa? ¿Cómo no hay un guarda allí todas las mañanas o lo que sea, ¿no? Dando información, controlando un poco. Y eso, entonces, por un lado, yo creo más en la concienciación, en la educación, que en la sanción. Pero ambas cosas también van de la mano. Cuando alguien sabe que, oye, al segundo día que están sancionando en el Roque Nublo, por ejemplo, oye, tú vas a ver cómo al tercer día ya hay la mitad de la gente, ya hay la cuarta parte de los coches, nadie aparca a los lados de la carretera. Y por otro lado, pues, fundamental trabajar mucho en general en la sociedad, falta mucha educación ambiental que debería estar ya incluso dándose en los colegios, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas. Simplemente ofrecer la mano, por supuesto, tendida de las empresas que en nuestro ADN, ¿no? Las empresas de turismo activo, pues llevamos, y sobre todo en Activa Canarias, tres patas clave que son las que nos mueven, que son la profesionalidad, la seguridad y la sostenibilidad. Eso está en los estatutos en la primera línea, ¿no? Entonces ahí que, lejos, como decían también, ¿no? Las empresas, queremos también desde este ámbito cambiar esa idea del empresario, de la empresa que solo busca el beneficio económico, que da igual lo que suceda. No, al revés, nosotros somos los primeros que amamos nuestra tierra, valoramos nuestra naturaleza y lo que pretendemos con nuestras actividades es que la gente viva experiencias a través del conocimiento y del disfrute de ellas. Entonces, bueno, gracias, solo eso. Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que primero, Lorena. Venga. Bueno, agradecemos la pregunta porque con el tiempo no hemos podido, ¿no? Abordar muchas cuestiones. En concreto, el manual desde el primer momento se planteó como una herramienta para difundir entre las empresas, ¿no? De turismo activo, federaciones, entidades, ¿no? Vinculadas, pues, que usan el medio, ¿no? El medio natural. Y en este sentido, bueno, es que es muy reciente lo de haberla alojado en la página web, es que es de hace una cuestión de semanas, ¿no? Una semana. Entonces, bueno, en este sentido sí que nos gustaría trabajar en esta línea, ¿no? Con los colectivos y no solo el hecho de facilitar el manual como una herramienta, ¿no? Sino cuando hablábamos antes de que hemos colaborado con personas en este sentido, nos gustaría pues también que se implicaran, ¿no? Pues en cómo mejorar y ¿no? Que esa herramienta esté actualizada y también ustedes conocerán problemáticas concretas y específicas que a lo mejor nosotros no hemos contemplado, ¿no? Entonces, en ese sentido hay líneas de trabajo en mente, ¿no? Y ya veremos cómo lo podemos abordar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la línea de que colaboremos con las empresas de turismo activo y está claro que hay un ámbito al que con la normativa de espacios protegidos, de especies protegidas, con la vigilancia y con la represión no vamos a llegar, que es la conciencia y la información ambiental. Entonces ahí yo creo que los manuales de buenas prácticas tienen mucho que jugar. O sea, esto es un inicio que pensamos que se tiene que desarrollar luego por actividades. Por ejemplo, mountain bike, para mí es de las primeras que deberíamos abordar.
el tema del uso del motor ya lo doy por perdido, los quads, motos, etcétera, en fin, ni me lo planteo, ¿no? Pero yo creo que hay muchas actividades que se desarrollan en el medio natural que podemos aspirar a que sean lo más compatibles y sostenibles posibles, ¿no? Y creo que, yo soy seguidor de ustedes en su página web, creo que grupos de empresas como las de ustedes son clave en que saquemos esto para adelante, insisto, manuales de buenas prácticas que van más allá de lo que nos dictan las leyes. ¿Alguna aportación más? Tengo preguntas por aquí. Lo primero también nos comenta si se puede compartir el enlace donde pueden descargarse el manual. Nos preguntan a través de la plataforma. Lo podremos pasar a través de la organización, ¿no? del foro. A los participantes, muy bien. Claro. Vale, tenemos una pregunta directa para David Padrón. ¿Creen la posibilidad de hacer un observatorio público de indicadores que nos ayudase en el seguimiento de las diferentes políticas públicas de manera que pueda tenerse una imagen exacta de éxito para los objetivos de la Agenda 2030? De éxito, o vamos a decir de no éxito, ¿no? Pues, de trabajo. Evidentemente, de los avances más o menos acertados que se vayan produciendo. Sí, bueno, nosotros estamos yendo de la mano, como no puede ser de otra manera, del Instituto de Estadística de nuestra comunidad, del ISTAC, ¿no? Que además está colaborando en una doble vertiente. Por un lado, en el cuadro de indicadores que están elaborando el INE y todos los institutos autonómicos para identificar indicadores asociados a las metas globales, 169 metas globales de Naciones Unidas, y ese trabajo de identificar indicadores está bastante avanzado. Yo creo que hay ya más de un 50% de los indicadores que tienen asociadas series estadísticas y está disponible en la página web del ISTAC. Basta con buscar ISTAC ODS y ya te lleva directamente el enlace, no hay ningún problema. Y después otro trabajo más ambicioso, porque nosotros las 169 metas globales las tradujimos en clave canaria, de tal manera que a cada meta canaria hay que asociarle al menos un indicador. Ya está hecho un primer esfuerzo en la Agenda Canaria. Estamos hablando de muchos indicadores. Si son 316 metas canarias, multipliquen por 2 o por 3 y se pueden hacer una idea de por dónde vamos en número de indicadores. Pero no para todos los indicadores a día de hoy tenemos la capacidad de medirlos. Y son indicadores que no apelan solo al gobierno autónomo, es decir, porque la agenda es de todos y de todas. Por lo tanto, ahí tenemos una tarea pendiente, no solo las administraciones públicas, pero sí debemos de liderarlo las administraciones públicas. Lo que no mides no lo puedes cambiar. Por lo tanto, es muy importante, pero todo eso evidentemente va a estar en el portal del ISTAC, como no puede ser de otra manera, y comentar de todas maneras en relación a la pregunta, porque incluye más aspectos. Un aspecto importante que trata de lanzar este gobierno, pero que también está contemplado en la Agenda Canaria, como no puede ser de otra manera, es avanzar hacia una administración, hacia un gobierno basado en el dato. Es decir, la ciencia del dato tiene que llegar a las administraciones públicas. Hemos constituido una mesa del dato, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con ciencia del dato, Big Data, Machine Learning, todo ese tipo de cuestiones. Es un proyecto que supone un cambio organizacional y cultural muy importante. Sabíamos desde el principio, antes de la COVID, que iba a suponer una transición de 5 o 6 años. Bueno, pues vamos con retraso porque la COVID nos ha retrasado los trabajos, pero eso es un empeño. La gestión pública basada en datos, es decir, tomar decisiones basadas en la evidencia empírica. La administración pública, hablo al menos del Gobierno de Canarias, genera muchos datos, pero poca información a partir de esos datos, porque no tiene sistematizada la recogida de los datos, ni la tiene adecuadamente digitalizada, trabaja con distintos sistemas que no son interoperables. Por lo tanto, ahí tenemos una tarea en la que tenemos que avanzar, porque si no, ¿sobre qué base estamos tomando las decisiones? Y termino. Evaluación de políticas públicas. Sin datos no podemos evaluar si lo que estamos haciendo está rindiendo resultados o no. Por lo tanto, importante el tema de los datos y el tema de los indicadores. Pregunta que teníamos por aquí. Por aquí. A ver, ahí. ¿Sí? Sí. A raíz de todo lo que ha hablado la mesa de las administraciones públicas, de la normativa, del conflicto de normativa y tal, yo quería mencionar aquí, en el Foro Canarias de Objetivo Turismo Sostenible, el problema que hay planteado en Fuerteventura con la red de transporte eléctrico que va a poner Red Eléctrica Española y que supone, desde mi punto de vista, la mayor agresión paisajística que actualmente se hace en Canarias. Entonces está hecho por una empresa pública, está
amparada por unas decisiones del Gobierno de Canarias, Dirección General de Industria últimamente, que en estos días está en el periódico, y hay un conflicto entre las administraciones y la ciudadanía. Las administraciones locales de Fuerteventura están en contra de esa red que supone encorsetar toda la llanura de la Antigua, Betancuria, Agua de Bueyes, es decir, es un impacto brutal. No sé si ustedes lo conocen o hay algún majorero aquí que podría hablar mejor que yo. La Dirección General de Industria da el visto bueno y el Gobierno. El Cabildo recurre, en el Supremo lo paralizan, Ayuntamiento de Antigua recurre y los ciudadanos, el movimiento que hubo hace unos años estaba en contra. Y yo tengo la experiencia personal que, por ejemplo, en una casa que se tuvo que soterrar por la legislación vigente, el conducto eléctrico, después llegó red eléctrica y plantó a 80 metros de la casa, frente a la casa, que se había cuidado el paisaje y que le da a uno un patatús ahora cuando si ponen esa torreta y la ponen allí. Y entonces se tuvo que soterrar y ellos, con la tal, se saltan toda la normativa y hacen un disparate allí. Y es una compañía eléctrica. Y por otro lado, no la pueden pasar por donde estaba la antigua, donde hay una red, porque dice que es una zona cepa. Zona cepa que según la gente de allí dice, mira, antes había alguna agutarda, pero ya desde que se abandonó el cultivo y eso han desaparecido las agutardas, pero está declarada zona cepa. Zona cepa en la que se hace un rally. Y yo he denunciado a eso, al Cabildo, a tal, y hacen una sección y dejan hacer, y sin embargo, y después no dejan soterrar la línea, ¿por qué tal? Porque eso es muy costoso y tal, y red eléctrica no podemos hacer eso. Y entonces hay una lucha ahí, que antes de ayer todavía seguía paralizada y que es preocupante y es lo más impactante que puede suceder en Fuerteventura. Y después otra cosa que me preocupa a mí, que no sé si, que es la colocación de los aerogeneradores y los campos. Cuando lo hicieron en Jandía, a la entrada, aquello era bonito, me gustaba o nos gustaba, era otro mundo, era la modernidad. Ahora aquellos están caídos, pero están poniendo en la zona de Casillas y tal, que las aspas son 60 metros. Que va uno por el sur de Tenerife y yo con mi mujer me peleo y le digo, pero ¿por qué no te gusta? ¿A ti te gustan los aerogeneradores? Digo, a mí no. Digo, ¿y por qué te gusta el aerogenerador y no te gusta la torreta? ¿Qué diferencia hay? Digo, pero todas esas cosas, y aquí van a poner La Gomera, no sé dónde lo van a poner, digo, por una isla tan pequeñita, pero claro, está la modernidad, la energía y tal, y eso es un conflicto tremendo, pero que va a afectar al paisaje, la percepción de la gente y todo eso. Entonces, un poco yo creo que lo que hablaban, ¿no? De que no siempre el desarrollo o las actividades que buscan ese desarrollo es sostenible, ¿no? ¿Quién quiere responder? ¿Quién se anima? Conchi, que no te hemos escuchado mucho. Yo sobre lo que está hablando Emilio no es difícil de pronunciarse, son las contradicciones del sistema, ¿no? Es decir, por un lado necesitamos energías renovables y por otro los medios técnicos que tenemos hoy en día para captar esas energías renovables son como son, que son impactantes en el medio. Entonces, hasta que la tecnología evolucione y tengamos microchips que no se noten en el paisaje y que puedan captar la energía solar o la eólica o la marina, pues tendremos que elegir, es que es cuestión de elegir. Y ante una cosa y la otra, pues tú dices, bueno, ¿por qué me decanto? ¿Por energía sostenible o por ciertos impactos en el paisaje? Es que ahí hay cuestiones de ese calado, de percepción, de cambio de modelo, de tecnología que es la que es y de elegir entre una cosa y otra. Ángel. Bueno, yo voy a matizar un poco a Conchi. Evidentemente, cualquier tipo de, digamos, de implantación de nuevas energías tiene su impacto. O sea, decir lo del movimiento, lo mejor del movimiento es no moverse, ¿no? O sea, lo mejor, algo así, lo que comentabas tú. Bueno, pues lo mejor es no reducir y no consumir tanta energía, eso está claro. Pero hay muchas formas de hacer las cosas. No hay distintas alternativas.
que hay por un lado en la cuestión de la energía, que siempre se habla de hacer, por ejemplo, el caso de la energía solar, pues estos grandes campos de paneles. Bueno, tenemos en una superficie en Canarias que es la superficie construida. Sí. Aquí en Valle Gran Rey, por poner un ejemplo, una zona turística, no hay prácticamente negocios que tengan implantados los paneles. Esperemos que esto cambie. Pero ahí hay o sea, que creo que hay muchísimas posibilidades. Y después, dentro de donde la colocación de los aerogeneradores, pues también hay lugares y lugares. O sea, lo que hay que tratar es de compatibilizar las cosas y hacer las cosas dentro de lo que cabe. Hay márgenes para hacer las cosas de una forma más razonable. Yo lo que comentaba, no conozco el ejemplo que me estás poniendo, ¿no? Pero conozco otros y muy cercanos, ¿no? Que se buscan a veces solucionar las cosas a cañonazos, ¿no? Y a veces hay soluciones también mucho más razonables y menos impactantes. Entonces, yo creo que hay ahí toda un abanico de temas, y que hay que darles un cauce dentro de la oferta que tenemos, ¿no? Pero también en todo esto hay también pues distintos intereses, y lo que importa es un interés de conservación del paisaje y de los territorios, y de los intereses de las personas y no de las grandes empresas. Es un tema muy, muy complejo, pero que hay mucho margen de mejorar las cosas, me parece a mí. Sí. Yo voy a tomar la palabra, pero casi un poco de manera kamikaze, porque no soy experto en la materia, ¿no? No voy a entrar directamente al problema que hay en Fuerteventura con, ¿no?, el tema de red eléctrica, porque evidentemente no, ahí sí que no debo meterme porque no lo controlo. Pero el tema de las contradicciones, yo creo que es algo que forma parte de nuestro día a día, y que una de las cuestiones que tiene que resolver el ámbito de la política, no solo la política, pero el ámbito de la política, es tratar de gestionarlas, no esconderlas, ¿no? Les pongo un ejemplo muy tonto, y es que la Agenda 2030 de Naciones Unidas también tiene un montón de contradicciones. Por un lado, les pongo un ejemplo, por un lado postula, o contradicciones en algunos casos aparentes, por un lado postula la compra de productos de kilómetro cero, y por otro lado postula la internacionalización vía exportaciones. Entonces, evidentemente, las contradicciones están en nuestro día a día, y lo que hay que saber es conciliarlas. A mí, y es una cuestión que hablaba estos días, hay una cuestión que evidentemente me preocupa, el estado de la tecnología actual en relación a las renovables, por ejemplo, el tema de los molinos de vientos, ¿no?, los aerogeneradores. ¿Cómo compatibilizamos eso con la biodiversidad? Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, el impacto que tiene sobre las aves, lo hablaba ayer noche precisamente, ¿no? Es un problema, ¿no? Queremos reducir la huella de carbono, pero el estado de la tecnología es la que es. La tecnología de hidrógeno verde tiene el grado de madurez que tiene a día de hoy. Son cuestiones que habrá que debatir. El tema de los paneles solares, esos huertos, pues claro, debajo de esos huertos pues prácticamente no crece nada, es un erial, pero tenemos la gran oportunidad de aprovechar las techumbres. Bueno, igual los hoteles no, porque los hoteles rentabilizan las techumbres y no les sale a cuenta en su estrategia de negocio, pero tenemos edificios públicos, tenemos parques industriales, tenemos colegios. A partir de ahí, de hecho, ya tenemos muchos proyectos sobre la mesa con los fondos Next Generation que van en esa línea, ¿no? Con lo cual minimizas el impacto sobre la biodiversidad, pero estás haciendo una apuesta decisiva sobre la transición energética. Contradicciones va a haber, sin ninguna duda, ¿vale? No es un tema que yo controle, sí es un tema que me inquieta, porque a costa de la transición energética no nos podemos cargar la biodiversidad, solo por poner un ejemplo. Bueno, habrá que gestionarlas, ¿no? Yo creo que hay soluciones a día de hoy sobre la mesa que pueden ser bastante interesantes, ¿no? Juelvi. Sí, es un tema, has puesto el dedo sobre la llaga de una situación contradictoria entre el desarrollo de las energías limpias, el paisaje y la conservación de la biodiversidad. Y yo tampoco tengo claro cuál es la alternativa. Hace un par de años, yo no estoy tanto al 100% de los temas de planificación energética. Hace un par de años estuve mirando estas cosas, y concretamente en Fuerteventura había un borrador
de planificación, de energética, corredores y todo eso, pero creo que no se llegó a aprobar. No te aseguro que se haya aprobado. Está claro que tiene que haber planificación. Hay que decir dónde se pueden colocar los parques eólicos y las granjas fotovoltaicas con el mínimo impacto sobre la biodiversidad y que desde luego sean rentables, y hay que decidir por dónde van los corredores energéticos que causen los mínimos problemas posibles sobre las aves, y también las digamos, medidas correctoras, llámese salvapájaros, llámese una serie de cosas, ¿no? Mi impresión es que ha fallado la planificación y que ahora, bueno, estamos colocando aerogeneradores, como tú bien dices, de grandes dimensiones, porque son repotenciaciones. Ahora con uno hace lo que hacían antes 5, y que a nivel de todo el planeta están muriendo miles, millones de aves y murciélagos víctimas de los aerogeneradores y desde luego de los choques con los cables, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, por lo visto no sé si es algo que vamos a tener que asumir para poder hacer la transición energética, o no lo sé. Bueno, pues yo creo que con esa conclusión nos vamos a quedar. Hemos llegado a la 1 de la tarde, es el momento de poner el punto y final a esta mesa. Se quedan, si es muy breve, y la respuesta también la podemos hacer. Bueno, si quieren lo planteo más como como que lanzo una idea y simplemente pues para y lo dejamos el como tiempo. Conclusión, fantástico. Y bueno, aquí en estos siempre se saca, en foros como este, pues bueno, siempre se saca la misma cuestión, se trae pues bueno, que hay normativa, que hay planes, que hay agendas, que hay manuales. Hay una serie de documentación que está elaborada, es decir, que no carecemos, digamos, de esa parte del trabajo hecho, pero es que al final las cosas casi siempre se caen cuando llega el momento de implementarlas. Entonces, es un problema serio. Nosotros, los que nos dedicamos que somos técnicos redactores de planes, de programas, etcétera, y sobre todo ya cuando se trata de implementar las medidas que vienen en planes, etcétera. Aquí se ha sacado, por ejemplo, el tema de los espacios naturales protegidos, en los que hay casos sangrantes, es decir, aunque sean documentos que puedan estar desactualizados por el paso del tiempo, si realmente funcionaran a efectos de gestión, no tendríamos los problemas que tendríamos ahora. Y aquí ya se ha nombrado un caso sangrante como es el de Montaña Roja, el de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, en la que no se entiende como un espacio natural protegido con esa categoría, junto a un entorno urbano consolidado, con una demanda turística tremenda, una serie de actividades náuticas, etcétera. Pues se plantea ese grado de protección sin precisamente establecer las medidas necesarias para mantener ese espacio, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos la situación catastrófica que se puede decir en la que se encuentra Montaña Roja, ¿no? Pero bueno, y esto pues lo podemos aplicar a otras cuestiones. Aquí también se ha hablado de fallos del planeamiento, pues también habría que ver el tipo de relación que mantienen las administraciones entre ellas. Es decir, aquí, hoy que estamos hablando de turismo, es decir, yo no sé cómo se concilia dentro del ámbito de lo que se ha hablado en esta jornada, pues por ejemplo las campañas de promoción turística en las que se incentiva el uso del medio natural. Eso se ha valorado, se ha evaluado por parte de la misma administración, hablando de Gobierno de Canarias, Cabildo o ayuntamientos, que también tienen competencias en materia de medio ambiente o del medio natural. Se ha valorado, por ejemplo, en esas campañas turísticas, o se tiene en cuenta, digamos, a la otra parte implicada, ¿no? O insistiendo en cuestiones de planeamiento, es decir, como digo, o sea, hay normativa, siempre hay normativa, ¿no? Tenemos pues normativa de carácter ambiental de muchos tipos, pero claro, pero es que después llegan otra serie de administraciones o de normativas de carácter sectorial que por lo general lo que hacen es tumbar todo esto. Es decir, pues tenemos la carretera, el tema de planes energéticos, o sea, todo lo que tiene que ver con energías, con infraestructura, que por lo general, precisamente por ese carácter de especialidad que tiene, por ser sectorial, por lo general prevalecen precisamente sobre los valores territoriales y después muchas veces no casan dentro de una política integral del territorio, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, y para resumir, sí, es decir, muy bien, todo esto está bien, la agenda urbana, la agenda 2030, todos los otros documentos, pero realmente por parte de la administración se va a hacer un esfuerzo para realmente implementar todas estas medidas o dar las herramientas o priorizar las herramientas para permitir la implementación de todas estas de toda la normativa y de todo el cuerpo
legislativo, textos, etcétera, que existen. Pues no sé quién toma el relevo y quién quiere concluir y responder la pregunta, David. No sé quién, David, quiere. No sé quién, David. Evidentemente el compromiso es ese, ¿no? Hablo del actual gobierno, insisto que la agenda no es del gobierno, que quede claro, pero sí estamos desarrollando, a punto de cerrar ya, para dar a conocer a la ciudadanía, el plan de acción que desde el ámbito competencial del gobierno autónomo se va a desarrollar, de hecho se está desarrollando. Bueno, hay un verdadero ecosistema normativo, sé que dice, bueno, normativa sí, pero es que la normativa viene acompañada de planes de actuación, de financiación, con lo cual se pasa del marco normativo a la ejecución, a la acción. Entonces yo te diría que sí, evidentemente, entre otras cosas porque si no, no me hubiese embarcado en esta aventura, ¿no? Cuando me dicen, oye, vamos a hacer la Agenda Canaria 2030 y después que la actuación del gobierno vaya alineada con esa agenda, pues evidentemente yo me embarco en este barco porque creo en el proyecto, si no, no me hubiese embarcado en el proyecto. Es lo que te puedo decir a título personal. Lo que estoy viendo en el gobierno es que hay un alineamiento y que están saliendo, señalo aquí pues porque sé que vienen de transición ecológica y han hecho un verdadero esfuerzo en el ámbito normativo, pero también en el ámbito estratégico y de planes de actuación, que afortunadamente, entiéndase bien, yo creo que va a recibir un impulso gracias a la financiación europea. Es decir, que ya el compromiso con presupuestos propios estaba ahí, pero es que encima viene una inyección económica histórica que puede hacer que aceleremos el ritmo 5 o 6 años. Entonces, en principio te diría que sí, con todas las cautelas del mundo, pero mi convencimiento es ese. Bueno, pues ahora sí tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos. Ángel Fernández, David Padrón, Concepción Fagundo, Juan Luis Rodríguez y Lorena Oval. Un auténtico placer. La verdad es que ha sido casi una hora de mesa y de preguntas y se nos ha hecho corta. Eso es, tendrá sus cosas, tiene sus cosas buenas y es que tenemos muchas inquietudes y cosas de las que debatir y cosas malas que, bueno, que todavía hay mucho trabajo por hacer. Así que muchísimas gracias a todos. Fuerte el aplauso.